Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar organizado por Enlace Med. Gracias por tomarse el tiempo. Para los que no nos conocen, Enlace Med nació con el propósito de acercar a pacientes de Latinoamérica a opciones médicas de primer nivel. Llevamos más de 9 años de estar trabajando con el Instituto Clavel, acompañando a muchísimos pacientes en su camino hacia tratamientos seguros, innovadores y personalizados. Esta es una idea pues que nació hace 10 años al haber yo personalmente tomado la decisión de ir a España a operarme con el doctor Clavel, eh, y pues haber tenido una experiencia realmente excelente, no solo con todo lo que fue el cuidado médico, sino que con los resultados. Y pues 10 años después me encuentro muy, muy bien de la columna. Pues hoy nos sentimos honrados de contar con la presencia de dos destacados especialistas del Instituto Clavel. Tenemos al doctor Pablo Clavel, neurocirujano de prestigio internacional, pionero en el reemplazo del disco artificial, y a la doctora Iliana Araceli Vega García, especialista en la unidad del dolor. Eh, esta mañana tendremos la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias en los tratamientos los últimos tratamientos de la columna y la filosofía de atención integral que distingue al Instituto Clavel. Agradecemos profundamente su presencia, su interés en buscar siempre lo mejor para su salud y su confianza en Enlace Med como su socio en este viaje. Pues no me queda más que darle la bienvenida a nuestros distinguidos invitados y los dejo con el doctor Pablo Clavel, quien dará la introducción a este webinar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Roberto, muchas gracias a Enlace Med por la oportunidad que nos brindan. Para nosotros es muy ilusionante estar aquí con todos ustedes. Ahora es por la tarde aquí en España y creo que allí es de día en Latinoamérica. Un saludo afectuoso a todos nuestros pacientes y a todas las personas que se han unido a este webinar. La verdad que el tema que nos ocupa es muy, muy atractivo. Cuando lo propuso en la CME también me pareció una oportunidad fantástica. Contamos para hablar de este tema con mi persona desde el punto de vista quirúrgico, cómo podemos ayudar a tratar el dolor desde el mundo de la cirugía y luego, por supuesto, muchísimo más importante la presencia de la doctora Ileana Vega, una gran especialista desde hace muchos años con una grandísima experiencia en el tratamiento del dolor. El título del webinar, el título de nuestras presentaciones es Vivir sin dolor. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Sin embargo, si me permiten ser un poquito realista, me atrevería a decir cómo vivir, pues quizás no sin dolor, pero con un poquito de dolor y que ese dolor sea soportable. Porque al final todos nosotros, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestras vidas, vamos a tener, Iliana más tarde lo podrá confirmar, vamos a tener algún tipo de dolor. Y yo creo que tener algún dolor al final tampoco tiene que ser necesariamente malo. Quiero decir que al final tenemos también que asumir que a lo largo de nuestras vidas algo de dolor vamos a notar y que eso no tiene que ser necesariamente malo. Convivir con el dolor hasta cierto punto puede ser bueno. Si me permiten, yo tengo una presentación muy breve sobre el instituto, sobre todo para aquellos, estoy seguro que muchos de ustedes conocerán nuestro instituto, pero me gustaría hacer una breve introducción. Voy a compartir mi pantalla, una breve introducción sobre quiénes somos y, como digo, sobre todo pues, para aquellos de ustedes que no nos conozcan. Vamos a ver si ustedes... perdonen un momentito, voy a dejar ver, compartir la pantalla y...
Vamos a ir al inicio de esta presentación. En el Instituto Clavel, nosotros somos un grupo de neurocirugía. Me gustaría hacer hincapié que nuestra especialidad es la neurocirugía y la neurocirugía es cirugía de columna y cirugía cerebral. Nosotros aspiramos y somos un centro de referencia no solo a nivel de España, claramente en España, pero sino también a nivel europeo y también con los años que llevamos, pues también somos un referente a nivel internacional. Sobre todo lo importante para nosotros son nuestros pacientes y pivotando o con la referencia en nuestros pacientes tenemos unos valores. Sobre todo lo que nos mueve es la excelencia, como verán más adelante, sobre todo apoyada en la experiencia. O sea, nosotros tenemos, quien les habla tiene más de 30 años de experiencia en neurocirugía y en cirugía de columna, y apoyados en la experiencia y apoyados en la innovación, continuamente nos preguntamos cómo podemos hacer las cosas mejor. Eh, por lo tanto, enfocados en las necesidades que tienen los pacientes, el equipo es multidisciplinar. Como verán más adelante, esto es muy importante cuando hablamos de dolor. El enfoque multidisciplinar, traumatología, neurología, la doctora Iliana Vega, que es especialista anestesióloga en dolor, y contar con la tecnología y la experiencia. Quien les habla, junto con el doctor Catalá, hace más de 20 años que iniciamos este proyecto y contamos hoy en día, el proyecto ha crecido y contamos con especialistas, más de 20 especialistas cirujanos y podríamos decir que casi 30 especialistas médicos en dos ciudades, en Barcelona y en Madrid, y con una línea muy importante. Podríamos decir que la mitad o más de la mitad de los procedimientos que realizamos son procedimientos del dolor, por lo tanto, gran importancia a la unidad del dolor y al tratamiento del dolor. La cirugía de columna y la neurocirugía, nosotros somos un referente en el abordaje anterior, reconocido a nivel europeo y a nivel mundial, con más de 300 procedimientos cada año de este tipo. Y si ustedes hacen la multiplicación, pues con esos 20 años realizando abordajes anteriores, pues ahí salen los números de esa gran experiencia que es muy importante, no solo en cirugía del abordaje anterior, sino también en cirugía de columna. Le damos mucha importancia a la rehabilitación. En nuestro centro de Barcelona es donde contamos con un centro de rehabilitación y contamos también con la última tecnología para poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. En ese sentido, contamos con las máquinas de telemetría de baja radiación, una en Barcelona y otra en Madrid, las dos únicas que están en España. Contamos también con la robótica para realizar la colocación de los implantes con la máxima precisión. De todo esto hablaré más adelante en mi presentación quirúrgica de neurocirugía, y también contamos con tags intraoperatorios. Aquí también es muy importante la experiencia en la utilización de estos sistemas de navegación y de tag intraoperatorios. Nosotros fuimos el primer servicio en España hace ya 10 años en contar con la segunda generación de OARM 2, y se pueden imaginar las cirugías que hemos hecho con navegación y con TAC intraoperatorio. Es muy importante conocer esta tecnología para que el workflow, para que el funcionamiento en quirófano fluya y no existan pues cortapisas, y que las cirugías sean reales, porque al final estamos utilizando sistemas que adquieren imágenes y navegamos sobre una, al igual que lo hacemos con los navegadores de coche, es una imagen virtual, pero es muy importante conocer los errores que a veces pueden tener estos sistemas y que toda la cirugía fluya para que la cirugía no se alargue, no sean 6 horas o 7 horas con el paciente dormido, ¿no? También es muy importante contar con los microscopios de última generación y, por supuesto, la atención a nuestros pacientes es primordial, y para ello contamos con un equipo experimentado, enfocado también al paciente internacional. Nuestros centros están en centros de prestigio acreditados, el de Barcelona por la Joint Commission International, y el centro de rehabilitación, que como les decía es un centro independiente que está
en el centro de Barcelona, además de nuestro hospital San Francisco de Asís en Madrid, también muy bien situado en el centro de Madrid, donde contamos con consultas, quirófanos y habitaciones, en fin, con la última tecnología y las últimas comodidades. Esto es un poco para que tengan la idea de quiénes somos. Si tienen alguna pregunta más adelante sobre el instituto, pues les animo a que la hagan. Y ya vamos a entrar en materia, porque los médicos y los pacientes lo que nos gusta es hablar de medicina. Y vamos a hablar de dolor. El dolor es muy importante, el dolor de columna es muy importante. El 80% de la población en algún momento de su vida va a sufrir dolor, dolor de columna, en este caso de columna lumbar. Como se pueden imaginar, este es uno de los problemas más importantes a nivel social y a nivel económico y de hecho es la primera baja, el primer motivo de baja laboral en el mundo. En este momento que estamos hablando, hasta un 18% de la población está sufriendo en este momento. El pico de prevalencia es de un 18% para el dolor lumbar. Lo vamos a dividir principalmente en dolor estructural, aquel dolor que viene de alguna estructura de la columna que podamos quizás solucionar con una técnica quirúrgica. Y aquí tiene una visión de nuestras columnas donde la parte más importante serán los discos, pero también estarán las facetas lumbares. Acuérdense de estas articulaciones pequeñitas que también se pueden degenerar y pueden ser causa de dolor importante. Y luego, por supuesto, los nervios que circulan por la columna y que pueden verse comprometidos y ser causa de dolor. Además, contamos con las articulaciones sacroiliacas, también otra estructura que seguramente hablará la doctora Vega sobre ella. Pero es que además contamos con los músculos, con otras estructuras, con los músculos, con las fascias, que también en ocasiones pueden ser causa de dolor. Y desde luego es eh, digamos, la función o la experiencia, la obligación del profesional conseguir descifrar de dónde viene el dolor. Y para ello también es importante contar con un equipo multidisciplinar para compartir esas, en fin, no vamos a decir dudas, pero sí diferencias diagnósticas de dónde puede venir el dolor. La neurocirugía, la unidad del dolor, que son quienes les vamos a hablar hoy, pero también en el equipo contamos con neurólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores. Me gustaría que en otra ocasión tuviéramos la oportunidad de realizar una conferencia sobre la rehabilitación y la fisioterapia y también en algunos pacientes, pues, ¿por qué no el apoyo psicológico? Y el paciente es el más importante, el paciente tiene también que ser responsable y en las primeras fases, en cierta manera, se va a tener que tratar el paciente un poco a sí mismo, incluso antes de llegar al dolor, es muy importante y esto es lo único que está comprobado, aparte de los antiinflamatorios y la fisioterapia y en las fases muy iniciales del dolor, el descanso. Antes de llegar al dolor, lo que está comprobado es que la actividad el moverse van a ser los factores claves en este gran diagrama para no tener dolor o, no, o si tenemos dolor, afrontarlo de la mejor manera posible. El dolor puede clasificarse en un dolor agudo y puede ser también el dolor es importante caracterizarlo también en cuanto a su tiempo de duración. Si es un dolor agudo, menos de 2 meses, quizás podamos tratarlo nosotros, como decía, con reposo, con alguna terapia, con antiinflamatorios. Si el dolor supera los 2 meses, es cuando debemos de consultar al especialista y, desde luego, si el dolor se convierte en crónico y supera los 6 meses. A mí me gusta esta clasificación porque coloca un dolor que llaman subcrónico, que es un dolor que nosotros también tenemos que jugar con esta baza. Es un dolor en el cual el paciente ya ha realizado sus mecanismos de plasticidad neuronal, de aceptación del dolor. Y esto es importante cuando llegamos a dolores que serán difíciles de curar del todo, pero que si llegamos a esta situación de adaptación al dolor, desde luego nos va a evitar entrar en situaciones de depresión o de angustia, como nos puede pasar en situaciones en las cuales el dolor no sale de la fase de cronicidad.
Y es que el dolor crónico, pues desde luego tiene un impacto emocional, ansiedad, sueño, afecta a la calidad de vida, no solo a la del paciente, sino también a la de quien nos rodea, a la de la familia, y tiene un impacto social y laboral. Y se crea, de hecho, un círculo vicioso porque nos llevará a menos actividad y esa menor actividad nos va a llevar inevitablemente a más dolor. El dolor por sí no es necesariamente malo, de hecho es bueno. El dolor está en la evolución que hemos experimentado los humanos y es un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir a situaciones de amenaza, nos avisa. Imagínense aquel paciente que por algunas enfermedades no siente dolor. Son pacientes que tienen que ir con mucho cuidado, pues no quemarse una extremidad o no cortarse incluso una extremidad. Por lo tanto, como les decía, el dolor es bueno, nos avisa de esa agresión externa y también nos avisa incluso de las agresiones internas, eh, que ese dolor visceral incluso va a tener otras características. El aviso va a ser no tanto en el corte o en la punción, sino en la torsión o en la isquemia. Y los circuitos de dolor, no me voy a extender mucho, pero nosotros tenemos que transcribir ese dolor, ese corte o esa quemadura, lo tenemos que transcribir a una señal eléctrica que va a transmitir la neurona. Esa transmisión se va a producir a través del asta posterior de la raíz nerviosa. Como saben a lo mejor algunos de ustedes, el nervio tiene un asta posterior que transmite la sensibilidad y un asta anterior que va a transmitir la función motora y ambas astas se unen en la raíz nerviosa en su salida de la médula, en su salida de la columna. Pues bien, como les decía, tenemos que transcribir, que transducir ese estímulo a través de los receptores nociceptivos del dolor a una señal eléctrica, va a haber una transmisión, va a haber en la sustancia gelatinosa del asta posterior medular, va a haber una estación nerviosa, una transmisión, y de ahí va a ir al haz principal del dolor, se transmite, sube a través del haz espinotalámico lateral. Esa va a ser la transmisión con diferentes anastomosis, pero con una principal a nivel del tálamo, de áreas posteriores del tálamo, para luego ya finalmente ser interpretado, ser percibido a nivel de la corteza cerebral. Y va a haber también una modulación, va a haber una respuesta, unas vías de bajada, también a través de haces sensitivos, el cordón posterior o el haz retículo espinal, para modular ese dolor, para intentar un poco controlar ese dolor. En el asta posterior espinal, cuando entra, como les decía, se va a transmitir hacia arriba a través del haz espinotalámico lateral, pero va a haber un dolor o otras características del dolor, quizás esa parte más emocional del dolor se va a transmitir a través, o la sensación, digamos, desagradable del dolor se va a transmitir a través del haz espinotalámico anterior y a través del haz cordonal posterior sin siquiera haber anastomosis que se van a producir más arriba y en diferentes niveles, se va a transmitir la sensación vibratoria o la sensación, digamos, artrocinética del dolor. Como ven ustedes, muy complejo. De hecho, quizás no entendemos todavía todos los mecanismos del dolor, pero ese dolor que les comentaba antes, que se va a transmitir a través del tracto espinotalámico anterior, se va a interpretar en zonas más primitivas del sistema límbico y del sistema hipotalámico. Va a tener otras áreas de recepción que van a ser también muy importantes. Y aquellas vías descendentes moduladoras, pues a través de neurotransmisores como son las endorfinas, y nosotros en cada uno de las localizaciones vamos a tener medicaciones que van a funcionar mejor que otras. Y luego va a aparecer otro dolor por lesión nerviosa. Hemos hablado del dolor, digamos, fisiológico nociceptivo, pero va a haber un dolor que se puede producir por lesiones nerviosas, que va a ser al final ese dolor que algunos de ustedes seguramente conocerán, que es el dolor neuropático o por desaferentización, que básicamente lo que hay es una alteración de la interpretación del estímulo con alodinia, nos tocamos y nos duele de una forma exagerada, hiperalgesia o hiperpatía, y va a haber esa alteración del sistema endógeno de inhibición del dolor. De hecho, existe la teoría de la compuerta,
donde lo que intenta dibujar es, digamos, el dolor normal o el estímulo sensitivo, y luego tenemos el dolor neuropático o esa sensación. Las dos llegan a esa estación nerviosa que les comentaba antes, en el asta posterior, en la sustancia gelatinosa de Rolando. Y la teoría de la doble compuerta lo que nos dice es que tenemos que ir con cuidado de eliminar el estímulo sensitivo, porque lo que estaríamos haciendo sería promocionar o favorecer el dolor neuropático en pacientes que tienen este tipo de dolor. Lo que no podemos hacer es pensar en cortarles ese nervio, porque lo único que van a tener es más dolor de tipo neuropático. Y en ocasiones, para mitigar este dolor, aparte de cortar esta vía de dolor neuropático con alguna cirugía o con alguna estrategia del dolor, también lo que podemos hacer es promover el dolor sensitivo. Por lo tanto, podemos cortar la vía, en algunos casos, por ejemplo, con un DRED, con una técnica quirúrgica, podemos intentar disminuir la percepción del dolor neuropático, y en otros casos también podemos estimular la percepción sensitiva, por ejemplo, con estimuladores medulares, de los que seguramente hablará la doctora Vega, que además nos permitirán interpretar o ayudarán a una mejor modulación del dolor. Y yo aquí lo voy a dejar. Lo que sí que me gustaría es hacer un resumen sobre los dos tipos de dolor, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, aunque seguramente es una clasificación muy simplista, pero además también, pues como les decía, pues el dolor agudo y el dolor crónico, creo que tenemos que jugar un poco, y los médicos así lo hacemos en la consulta, entender si el dolor es reciente o si el dolor lleva más tiempo de evolución y las características de este dolor. Pues sin más, aquí lo dejo. Más adelante me reincorporaré a la presentación para hablarles de las opciones de técnica quirúrgica, pero me gustaría dar paso a mi colega, la doctora Vega, para que nos hable de cuáles son las opciones de tratamiento del dolor propiamente. Gracias, Pablo. Bueno, pues yo les voy a explicar un poco de qué cosas hacemos en la clínica del dolor, porque a veces no tenemos una idea completa. Y bueno, para entender lo que hacemos en la clínica del dolor, primero hay que saber qué es el dolor. A partir del 2023, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor hizo una definición que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que esté asociada o no a un daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona vive el dolor de forma diferente y depende de las vivencias que ha tenido. También depende de cómo se pueda adaptar al dolor. Hay pacientes que se pueden adaptar, que pueden vivir con un dolor moderado, con un medicamento, haciendo estiramientos, y hay personas que, aunque sea un dolor muy leve, no pueden vivir con él. Y también hay que saber que las personas tienen diferentes comportamientos para expresar el dolor. Por ejemplo, hay personas que expresan el dolor llorando y hay personas que expresan el dolor enfadándose, gritando, frustración. Entonces, el dolor es bastante complejo y nos afecta a todos a todos los que rodeamos a una persona con dolor. Esta gráfica está basada aquí en España. Entonces, esta gráfica nos muestra el porcentaje de dolor que tenemos dependiendo de la edad. Es obvio que cuando somos más pequeños tenemos menos dolor, y al paso que vamos haciéndonos mayores, pues tenemos un porcentaje más amplio de dolor y menos de no tener nada de patología. Entonces, la principal causa de dolor es de enfermedades articulares, y por eso tenemos más afección conforme avanza la vida. La clasificación del dolor ya la dijo toda casi el doctor Clavel. También aquí hay factores importantes que no ha mencionado, como según la farmacología, que esta es si responde a opioides, si no responde a opioides, o si tiene una parcial respuesta o una escasa sensibilidad. También hay factores pronósticos que son en el estadio 1 de un buen pronóstico y en el estadio 2 que son de mal pronóstico, que
regularmente son dolores neuropáticos o dolores centralizados, que es otra clasificación que no responden bien a ninguna terapia. Entonces, cuando nosotros valoramos a algún paciente, tenemos que englobarnos a todo el paciente, al nivel de lesión, al tipo de lesión, a la intensidad del dolor, si es un dolor irruptivo, que también es importante porque podemos tener una combinación de toda esta clasificación. Puede ser un dolor neuropático irruptivo que entonces nos fastidia cosas tan simples como levantarnos de una silla. El escalón, según la OMS, para tratar el dolor, lo primero es paracetamol, Laines y ibuprofeno, Nolotil, que es lo que todos conocemos. El segundo escalón es mezclar opioides débiles como el tramadol o la codeína con el escalón 1, que son los inhibidores de la ciclooxigenasa, como ya los mencioné, el paracetamol o los AINES. El escalón 3 son opioides potentes más escalón 1, que por ejemplo, opioides potentes son morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina, hidromorfona. Y el escalón 4, que es donde tenemos más interés nosotros, son los métodos invasivos más el escalón 1 o el escalón 3 en muchos casos. Como ya lo mencionó también el doctor Pablo Clavel, las causas más frecuentes de dolor lumbar y cervical pues vienen de los discos intervertebrales, de las articulaciones facetarias, de los nervios espinales, de los ligamentos y de los músculos. Hay que ser también conscientes que muchos de los pacientes o muchas de las personas que tienen dolor, la causa es múltiple. Entonces, no solo es dolor de disco, también dolor del nervio espinal. Por ejemplo, cuando hay una hernia, la hernia afecta también el nervio espinal cuando protruye, sobre todo si va a un orificio espinal. Entonces, ahí hace que sufra el disco y no solo duele que se haya roto el disco, sino que la opresión que hace sobre el nervio también da dolor. Entonces, hay que tratar dos causas y no solo una. La terapia, pues, es multimodal y nosotros nos basamos en cada paciente. No hay una terapia que podamos hacer como para todos, sino que cada terapia tiene que ir especializada y específica para cada paciente. Hay pacientes que son jóvenes y con solo ejercicio y fisioterapia pueden tener un excelente resultado, pero hay pacientes que no es suficiente y entonces hacemos algún tratamiento intervencionista. En pacientes donde el dolor se cronifica, es muy importante tener apoyo psicológico y hacer que este paciente sea consciente de qué tipo de dolor tiene, de qué oportunidades tiene para mejorar y de cómo puede combatirlo. Para esto es necesario siempre tener un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de la gravedad y de la afectación que tenga este paciente. Y también tenemos que hacer consciente a la familia de que le tienen que apoyar. Vivir con dolor es pesado porque la familia no lo entiende muchas veces y empiezan a tener problemas con el paciente. Y bueno, hay que tenerle un poquito más de paciencia. Y bueno, también hay tratamientos de neuromodulación que les voy a hablar más adelante y los tratamientos intervencionistas básicos que son las infiltraciones y un tratamiento nuevo que, bueno, de nuevo no tiene mucho porque se empezó a usar en el 86, que son el PRP y que, bueno, ahora está en auge y la medicina regenerativa es importante en este momento hablarla. Entonces, nosotros hacemos infiltraciones y radiofrecuencias por el momento y hacemos factores de crecimiento. Las infiltraciones pueden ser con corticoides, factores de crecimiento, ácido hialurónico, anestésicos locales, toxina botulínica o hialuronidasa. Los corticoides, como todos ya sabemos, son antiinflamatorios esteroideos que se producen dentro de nuestro cuerpo, pero también tenemos de forma sintética y que los usamos principalmente para desinflamar. Los corticoides tienen una ventaja que hacen un bloqueo sobre los monocitos a nivel M1, que es esto más farmacológico,
Y bueno, esto nos impide que haya inflamación. Y entonces, al no haber factores quimiotácticos, que la quimiotaxis es cuando em, hay una inflamación, hay células que migran al lugar de la inflamación para tratar de contener el daño. Los factores de crecimiento son células autólogas que sacamos de nuestra propia sangre, que se hacen varios tratamientos. Aquí se usan centrifugadoras especiales. Hay varios tipos de centrifugado y nosotros nos especializamos en uno especial, en uno que se obtienen leucocitos y los factores de crecimiento. Hay muchas isoformas de factores de crecimiento, pero la que nos interesan son las que estimulan los fibroblastos o los condrocitos porque los usamos principalmente en hernias de disco, ¿vale? O para el tratamiento de dolor neuropático en ganglios de la raíz dorsal. El ácido hialurónico, pues es una sustancia fabricada eh, es similar a lo que tenemos regularmente por fibrina y bueno, tiene un uso específico en grandes articulaciones, pero que cada vez está más en desuso. Los anestésicos locales los utilizamos para diagnosticar más que nada síndromes miofaciales, como el síndrome del piramidal, que es un síndrome que acompaña frecuentemente el dolor de la columna o es una falsa ciática, que muchas veces nosotros tenemos un dolor en el glúteo que hace un dolor irradiado hacia la pierna por la compresión del nervio ciático. Y bueno, la toxina botulínica es el tratamiento definitivo en parte del síndrome miofacial. Y la hialuronidasa, que es un medicamento que venimos usando a partir de unos 5 o 6 años en el instituto, que nos ha tenido muy buenos resultados, sobre todo en pacientes en reposo con dolor neuropático por síndromes compresivos, por fibrosis dentro de la columna. Y bueno, hemos tenido bastantes resultados favorables con este medicamento. Radiofrecuencias, hay muchos tipos de radiofrecuencias, regularmente ustedes lo conocen como risolisis. Hay una radiofrecuencia que es convencional o térmica, que es a 80 grados, y el tiempo regularmente son 90 segundos. La radiofrecuencia térmica se puede utilizar ya sea en articulaciones facetarias, en nervios periféricos, dependiendo del tipo de daño que haya. La radiofrecuencia pulsada ahora está más en auge que la convencional. Eh, Esta no causa un daño directo sobre los nervios y promueve que las células de la microglia del nervio donde se aplica crezca un poco más, se desarrolle y eh, minimice el daño. La radiofrecuencia enfriada es más específica para dentro del hueso y bueno, esta no ha tenido solo mejorías en articulaciones sacroiliacas, en rodillas, en columna no se usa tanto más que dentro de las vértebras. Y la radiofrecuencia térmica bipolar o tripolar se utiliza más que nada también en articulaciones sacroiliacas. Y bueno, esto es como la radiofrecuencia convencional, pero en vez de utilizar una placa, se hace un arco de energía dentro de las agujas que se ponen. Voy a hablarles un poco de la radiofrecuencia facetaria, que es la más común. Puede ser tanto dorsal como lumbar como cervical. En la primera imagen vemos una radiofrecuencia térmica lumbar. Se pone en el ramo medial de la raíz dorsal. Este no es un nervio que baja la pierna, sino que solo viene la articulación y se encarga solo de la sensibilidad de la articulación. Se usa un aparatito especial para encontrar el nervio, así como rayos X para poder situarlo adecuadamente. El paciente puede estar en sedación o puede estar despierto, se hace en quirófano y bueno, depende de los estímulos que obtengamos, se hace la lesión. Es un procedimiento bastante seguro por todas las medidas que utilizamos para encontrar los nerviecitos. El de al lado es una cervical que ya está operadita, que
Obviamente esta es una cervical con bastante patología. Aquí se hace regularmente una radiofrecuencia pulsada, que esto hace una neuromodulación de los nervios. ¿Esto qué quiere decir? Regularmente nuestro nerviecito, cuando ya está tan dañado como en esta columna, hace una transmisión del dolor que no es adecuada, que ya se vuelve un dolor crónico centralizado. Entonces, en este tipo de pacientes, la radiofrecuencia pulsada es bastante buena. Hace como un tipo de reset en los nerviecitos y evita que se transmita tanto la sensación de dolor. Las infiltraciones epidurales pues se pueden hacer a diferentes niveles. Se puede hacer a nivel caudal, a nivel lumbar, a nivel cervicales, a nivel dorsal. El espacio epidural es un espacio virtual que no existe realmente en la anatomía, pero que lo hacemos al inyectar ya sea medicación o medicamentos anestésicos, medicación desinflamatoria o medicamentos anestésicos. Es un procedimiento súper sencillo. En la mayoría de los casos podemos sedar al paciente, lo digo en la mayoría porque en las epidurales cervicales necesitamos que el paciente colabore y entonces aquí no se puede hacer una sedación, pero es un procedimiento bastante seguro y con excelentes resultados, sobre todo para hernias discales o protusiones discales que están comprimiendo alguna raíz nerviosa o para una estenosis de canal. La primera imagen es una infiltración caudal. Entramos por el hiato sacro que está entre los glúteos aproximadamente. La segunda imagen también es una epidural caudal. En la parte de abajo vemos la aguja y las manchitas que se ven negras es un medio de contraste para valorar que el medicamento quede en la zona que queremos tratar adecuadamente. Lo que ahora está en auge y que, bueno, nosotros venimos haciendo ya desde hace algunos años en el Instituto Clavel es la radiofrecuencia intradiscal más factores de crecimiento. Los factores de crecimiento se empezaron a usar hace aproximadamente unos 40 años. Los descubrió una doctora italiana. Primero los empezaron a usar en una fascitis plantar y luego lo empezaron a utilizar dentistas. Y bueno, la primera vez que se usó en una cirugía, lo usaron en una cirugía cardíaca para ayudar a cicatrizar bien. Y la verdad que desde entonces hemos ido conociendo los factores de crecimiento. Hay muchísimos tipos. Los que a nosotros nos interesan son los que tienen leucocitos o que tienen CD34, que son los que pueden estimular a los macrófagos de la etapa M1 a la M2. Esto es importante entenderlo porque la etapa M1 de un macrófago es la que produce el dolor. Y la etapa M2 es cuando los macrófagos se convierten en otro tipo de células y entonces aquí empieza la remodelación de la lesión. Me gustaría hacer que supongo que de este tema tienen más dudas siempre y me gustaría hacer algo específico para los factores de crecimiento. Pero bueno, eh, la idea es que estos factores de crecimiento son autólogos, los obtenemos de nuestra propia sangre y los podemos inyectar dentro de los discos. En los discos de la columna hay unas células que se llaman condrocitos, que al inyectarle los factores de crecimiento hay una quimiotaxis, que es la migración de células de nuestro mismo cuerpo y al haber una quimiotaxis, pues vienen macrófagos, vienen leucocitos, vienen células mesenquimales, que estas últimas tienen un potencial de diferenciación dependiendo del medio en que se encuentren y entonces si por ejemplo nosotros tenemos una deficiencia de los condrocitos y lo aplicamos aquí, pues se reproducen más condrocitos. Si tenemos una deficiencia de células musculares, lo ponemos en el músculo, pues entonces hay más células musculares y se regenera el músculo. Los factores de crecimiento aún están en desarrollo y yo creo que podemos tener mejores resultados mientras vamos conociéndolos más. Aquí estamos haciendo un disco L4, L5. La primera proyección es de las agujas que se ponen también en quirófano con sedación. Se hace una radiofrecuencia térmica. Eh,
Nosotros usamos radiofrecuencia térmica, pero también se puede utilizar ozono. Me gusta en mí particularmente más la radiofrecuencia intradiscal porque tiene menos efectos secundarios que el ozono y es desinflamatorio. Y entonces cuando vemos que ya estamos dentro del disco, cuando aplico contraste, pues se hace una lesión bipolar, que es lo que les dije, que la energía pasa de una aguja a la otra y entonces se quema el núcleo pulposo del disco y se reduce un poco la inflamación, hace como que se deseque un poco esta parte del disco y se reabsorba algo de hernia. Y después se ponen los factores de crecimiento y esto hace que las células se reparen. Esta es una radiofrecuencia basivertebral que está indicada más que nada para dolor que viene del cuerpo vertebral. Cuando hay mucha lesión en el cuerpo, aquí lo llamamos cambios MODIC 2, que es cuando empieza a haber cambio del hueso, que se empieza a erosionar. Entonces, cuando el cuerpo duele, lo que se hace es poner estas agujas, que son unos trócares, como lo pueden ver, son bastante grandes, y a través de esto se pone una aguja, y aquí se hace la radiofrecuencia enfriada, que es lo que les había comentado, del, se hace a -80 grados, se hacen 3 ciclos de 2 minutos cada uno, y el último ciclo es extra para poder sacar la aguja, porque esto se queda congelado, el nerviecito que está aquí adentro se queda congelado, se hace como una pelotita, entonces se hace el último ciclo para descongelar. No afecta a la pelotita ya realizada. Se puede hacer a varios niveles y va bastante bien, pero es muy específica tanto para el dolor del cuerpo vertebral como para las sacroiliacas y para los nervios geniculados que están en las rodillas. Las lisis de adherencias, pues hay muchas formas de hacer lisis de adherencias. Esta es la más común, que es a partir de una infiltración del agujero foraminal sobre el ganglio de la raíz dorsal. Eh, yo hago una combinación de tratamientos para tener mejores resultados. Hago una radiofrecuencia pulsada para hacer una modulación de la transmisión nerviosa del dolor y además hacemos la lisis de adherencia que es medicamentosa. La lisis se hace con hialuronidasa, con un volumen abundante de líquido que se inyecta y después de esto se tienen que hacer estiramientos especiales que se les dan a todos los pacientes para favorecer el desliz del medicamento sobre la columna y que se puedan liberar las adherencias. También se hace con un catéter especial cuando no se pueden abarcar estas zonas. Por ejemplo, si aquí hay muchas adherencias en esta raíz que es L5, se hace por un catéter que podemos entrar por hiato sacro o que podemos entrar por el agujero foraminal del otro lado o por arriba, que es un catéter dirigible y podemos acercarnos a la lesión, a la zona de la fibrosis, que también tiene un buen resultado. Y pues ya está. Entonces, cuando no funciona ninguna de estas técnicas, pues hay que operar. Y para operar, pues tenemos a nuestro doctor Clavel, que es súper especialista, que tiene las mejores indicaciones y las mejores recomendaciones siempre, siempre cuidando a todos los pacientes. Muchas gracias, Iliana. La verdad que ha sido una presentación fantástica, muy ilustrativa. Y bueno, yo entiendo que muchos de ustedes estarán pensando cuantísima información. Entiendo que quizás sea difícil digerirla toda. Además, yo el tiempo que nos queda quiero ser muy breve. No les quiero atiborrar todavía a más información y, por supuesto, nos ofrecemos a que, aparte de las dudas que puedan surgir al final de esta presentación, de este webinar, pues que también nos contacten en los días posteriores. Nos pueden mandar un correo electrónico a EnlaceMed y estaremos encantados de solucionar cualquier duda que puedan tener. Brevemente voy a hablar de las opciones quirúrgicas. Efectivamente, las opciones quirúrgicas, pues muchas veces son o las consideramos cuando los tratamientos del dolor no han funcionado. Evidentemente, todos estos tratamientos que he hablado
la doctora Vega, pues son menos invasivos que una cirugía propiamente. Y aquí tenemos a la estrella de nuestras columnas, ¿no? Estos discos que con la edad se nos degeneran, se nos gastan y que al final son causa de dolor. No solo el disco, sino también las consecuencias de la degeneración, que a veces producen roturas del anillo, como pueden ver aquí, y una hernia discal que comprime el nervio y lo inflama. A veces las hernias no son muy grandes, a veces algunos de ustedes seguramente tienen sencillamente una degeneración discal que puede venir asociada a una rotura del anillo o a una fisura anular sin hernia discal. También en ocasiones situaciones en las que hay mucho dolor. Y luego hay situaciones muy claras en las cuales existe el desplazamiento de las vértebras, un problema muy mecánico, que en estos casos yo creo que Iliana, la doctora Vega, estará de acuerdo conmigo en que son casos para considerar directamente la intervención. En la rotura del disco, en la hernia discal, hoy en día estamos aplicando técnicas cada vez menos invasivas, como por ejemplo la endoscopia, que nos permite ver, en este orificio de aquí estaba la hernia que nosotros hemos quitado, nos permite ver en esta visión 360, acercarnos mucho al nervio. Esto que ven aquí arriba, pues es la dura madre y la hernia que hemos retirado. Por lo tanto, incisiones muy pequeñas, visiones de las estructuras con la máxima precisión para ofrecer al paciente la mayor seguridad, como decíamos al principio. Y en los casos en los que existe un desplazamiento de las vértebras o una estenosis muy importante, pues habrá que utilizar instrumentación para sujetar estas vértebras que se están desplazando mediante, seguramente algunos de ustedes incluso puede ser que le hayan realizado una fusión, una artrodesis, y estas artrodesis pues, nos permiten también corregir alteraciones en el plano coronal y también en el plano sagital. Pero para ello es muy importante contar con esta tecnología, con estas radiografías de arriba abajo del paciente, porque cada una de nuestras columnas es diferente. Y nosotros las agrupamos en cuatro grandes grupos, pero les aseguro que no hay dos columnas iguales, al igual que ninguno de nosotros, entre nosotros, somos realmente iguales, ¿no? Entonces, como se podrán imaginar ustedes, pues una columna tipo uno, que es la que tenemos aquí a la derecha del todo, no será lo mismo intervenir este tipo de columna que operar una columna que tiene una lordosis mucho más pronunciada y mucho más larga, con un ángulo mucho mayor entre el platillo superior del sacro y nuestras caderas, ángulo que se conoce como incidencia pélvica. Por lo tanto, conocer esta información es muy importante, no solo ya evidentemente en la escoliosis del adolescente, sino también en la escoliosis del adulto o incluso cuando vamos a realizar una cirugía o una artrodesis de un solo nivel. Muy importante contar con esta información para respetar esa firma, esa forma que tiene la columna de cada uno de nosotros. Podremos llegar a realizar interpretaciones o modelos 3D para llevar o conseguir el implante lo más a medida posible. Y como les decía antes, contar con tecnología también robótica para la colocación exacta, como ven, antes de empezar la cirugía, en el software del robot, poder elegir la trayectoria ideal de la instrumentación que vamos a colocar en el paciente. Yo simplemente les dejo que miren cómo, una vez colocado el robot sobre la columna del paciente, cómo el brazo robótico se dirige a aquella trayectoria que nosotros le hemos dicho a la que tiene que ir, a la que hemos dibujado previamente antes de la cirugía. Y luego contamos también con herramientas de navegación. eh, Como pueden ver aquí, nuestros instrumentos podremos verlos reflejados en la pantalla para conseguir la mayor exactitud. Por lo tanto, dibujar las trayectorias, el brazo robótico que nos lleva a ellas y luego la navegación o los tags intraoperatorios para confirmar que estamos en la trayectoria. Y esto nos permite hacer cirugías combinadas. Por la vía anterior hemos colocado una caja para solucionar este desplazamiento y colocar los tornillos por detrás. Pero todo esto no, no tiene sentido si no intentamos llegar algo más allá. ¿Qué es lo que pasa cuando realizamos estas fusiones? Pues aparece la enfermedad del disco adyacente, que no es menor. Las probabilidades son de un 30 a un 40%.
y más en construcciones largas. Por lo tanto, nosotros hace años ya que nos dimos cuenta y de hecho somos líderes en la cirugía de preservación del movimiento. En la columna cervical también teníamos problemas y tenemos problemas cuando realizamos fijaciones con extrusiones del injerto, salidas del injerto o hundimiento de los injertos. Entonces, estas prótesis que evidentemente no son perfectas, pero son muy buenas, permiten, como ven ustedes en esta radiografía, preservar el movimiento. Y como les decía, después de 20 años seguimos creyendo firmemente en que esta es la mejor opción si el paciente está calificado, si reúne las condiciones para que esta cirugía se pueda realizar. Y es que además esta cirugía se realiza por el abordaje anterior con pequeñas incisiones en la barriga alrededor, luego vamos alrededor de los intestinos, no atravesamos propiamente el contenido intestinal para llegar a la columna y todo esto lo hemos realizado, como podrán entender, sin abrir la musculatura posterior de la espalda y sin tocar las estructuras nerviosas. En la columna cervical también contamos con prótesis de disco que, como les decía, van a preservar el movimiento, como pueden ver aquí, este movimiento fisiológico, aquí en la extensión y aquí en la flexión, cómo se mueve, cómo se preserva el movimiento de nuestras columnas. Y ahora estamos también, pues, con la prótesis de facetas. Esta estaría indicado en aquellos pacientes que tienen el disco suficientemente bien, pero en cambio una gran degeneración de facetas. Quitamos las facetas, descomprimimos y sustituimos con estos implantes que, como les decía, mantienen la movilidad. La cirugía de preservación del movimiento, muy importante y en la cual, pues, tengo que decir que después de 20 años, como les decía antes, 300 abordajes cada año, pues estamos hablando de 5.000, de casi 6.000 intervenciones de abordaje vía anterior y una grandísima experiencia. Sabemos muy bien cómo puede ir esta cirugía, a quién le va a ir bien y cómo ejecutarla con la mayor seguridad. Y bien, pues con esto yo ya he terminado nuestra presentación. Les quería dar las gracias por estar ahí y ahora pues creo que ha llegado el turno de las preguntas. Em, bueno, gracias Pablo, gracias doctora Vega. Ya tenemos aquí una pregunta. ¿Qué riesgos hay en el tratamiento de radio y de regeneración de crecimiento? Yo creo que es en la radiofrecuencia térmica, ¿no? Y los factores de crecimiento. Sí, me imagino. Vale. Eh, ¿qué complicaciones? Bueno, eh, las complicaciones, la primera es una infección que se combate principalmente con una asepsia específica de la zona y que además nosotros, antes de hacer la radiofrecuencia y todo esto, cuando se toma la sangre del paciente, se hace un centrifugado especial, que fue lo que mencioné, y este centrifugado especial queda con leucocitos. Tenemos un tubo donde se extrae la sangre y entonces al centrifugarlo queda una parte baja que es una sangre normal, luego sigue una capa de leucocitos y luego sigue una de factores de crecimiento con lo que es un plasma rico en plaquetas y luego sigue un plasma pobre en plaquetas. Nosotros tratamos de administrar siempre a los pacientes la zona con leucocitos y con factores de crecimiento. Esta es una de las principales complicaciones, pero se evita de esta forma. De ahí en más, dolor en el sitio de punción, eh, muy básicas, ¿no? Pero te digo, la infección está casi erradicada, que es un 0,03, que es la más común, 0,003. Ok, gracias. Otra pregunta. Si por resonancia magnética se observa estenosis cervical, pero clínicamente apenas hay efectos, ¿debe operarse o permite algún tratamiento rehabilitador? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es muy interesante y es en fin, una cuestión que nos encontramos con frecuencia, bueno, no con excesiva frecuencia, pero sí de vez en cuando en la consulta. La estenosis de canal cervical, si es compresiva y si vemos en la imagen que hay afectación medular,
que hay signos de mielopatía, entonces yo creo que sí que se tienen que intervenir, aunque el paciente clínicamente tenga poca sintomatología. Es importante en esos casos hacer una buena exploración clínica porque puedes encontrar reflejos aumentados, signos de afectación medular. Entonces, si además encuentras esos signos de afectación medular, pues sin duda el paciente se tiene que intervenir. Si lo que tenemos es una estenosis sin afectación medular, una estenosis leve, una estenosis moderada, podemos hacer tratamiento rehabilitador y hacer un control del paciente. Ok, gracias. ¿Qué límite de edad tienen las cirugías? Se recomienda para una persona de 86 años. Bueno, esto es algo que nos encontramos hoy en día cada vez más, pacientes que llegan con una excelente calidad de vida a los 80, a los 85, incluso a los 90 años. Algo que yo no me imaginaba, pues lo estoy viviendo. Estamos realizando cirugías a pacientes de 90, de 91. España es uno de los países más longevos del mundo. Y de hecho hay que tener experiencia también para realizar este tipo de intervenciones en esta población, porque es verdad que está publicado que a partir de los 80, 80 y pico años, pues aumenta el riesgo en las propias intervenciones, ¿no? El riesgo anestésico o el riesgo de complicaciones. Pero son cirugías que con un equipo entrenado, tanto desde el punto de vista, como decía ahora, de la anestesia, como desde el punto de vista quirúrgico, como técnicas mínimamente invasivas, son cirugías que se pueden realizar con seguridad. Ok. He sido tratada con cortisona y con hidro. ¿Tengo posibilidad de probar otro tratamiento más efectivo? Sí, supongo que se los pusieron a nivel epidural o por alrededor del ganglio de la raíz. Sí, regularmente se pueden usar otros medicamentos o se pueden usar factores de crecimiento. Hay que dejar, si se quieren usar factores de crecimiento, más o menos un mes después de la última aplicación de este medicamento o si es por vía oral, 15 días. Gracias. ¿Qué opinan sobre la descompresión láser y si también hacen ese procedimiento? Liliana, yo no tengo experiencia en descompresión láser. Yo creo que no. No, no, no hay descompresión láser. Yo creo que debe de ser algo robótico, lo del Ok, robot. Bueno, yo no, yo creo que esto es una nucleoplastia que se hace con Ah, la láser, radiofrecuencia. igual, sí, igual que la podrías hacer con Sí. radiofrecuencia. Sí, sí. Sí, a lo mejor Es puede ser, el, sí. sí, a lo Perdón, mejor puede perdón. él ser lo de la pone, radiofrecuencia intradiscal. O Sí, sí, pero es que la lo, nucleoplastia también, que es meter una agujita todos estos son mínimamente invasivos. Supongo que debe de ser esto. No se usa láser en ninguna. eh, Se hacen percutáneos a través de una aguja, puedes hacer o quemar el disco, el núcleo pulposo o el anillo fibroso o hacer la nucleoplastia que decía el doctor, que es a través de esta agujita inyectar un gel, que este es el otro, pero a través del láser no, no hay nada. Sí, sí, pero hay algún ok, sistema que te permite hacer nucleoplastia, creo que tiene unas terminaciones, unas fibras de láser y lo que haces es lo mismo que harías con una radiofrecuencia intradiscal, haces un par de trayectos, entonces te encoge algo el disco y Puedes regresar. por esa vía indirecta, por eso pone lo de descompresión láser, percutaneous sí, laser discectomy, ¿no? exacto, pone Eh, PLDD. sí, sí, Ah, sí, sí. a ver, que no veo el... Bueno, a ver, es un tratamiento que no va a variar de forma significativa con respecto a la radiofrecuencia intradiscal o a otras técnicas de tratamiento intradiscal. Lo único que cambia es que en lugar de utilizar radiofrecuencia utilizas un disparo con láser, ¿no? Pero bueno, estas técnicas tienen su limitación y tienen que tener una indicación muy precisa de patología discal muy leve. O sea, si hay una compresión grande neurológica, o hay una inestabilidad mecánica o hay una degeneración importante del disco de las facetas, yo creo que hay que buscar otro tipo de tratamientos, valorando también la posibilidad quirúrgica. Ok. ¿Existe un tiempo en el cual pueden empezar a fallar las diferentes prótesis?
Bueno, a ver, las prótesis están testadas para durar toda la vida. Eso no quiere decir que en algún paciente con el tiempo pueda aparecer algunas, en algunos pacientes puede aparecer una especie de rechazo, lo que se llama también una enfermedad por partículas. El porcentaje es muy, muy bajo, pero en algún caso ha motivado alguna revisión, ¿no? Tengo que decir que en las fusiones o las artrodesis también, como decía antes, por la enfermedad del disco adyacente sobre todo, pero también porque a veces las fusiones se pueden aflojar, pues son pacientes que también muchas veces necesitan una cirugía de revisión. Ok, gracias. Estoy operado de estenosis de canal lumbar de L3 y S1 hace 15 años. Nunca se ha ido el dolor. He probado medicamentos de todo tipo, hasta morfina. No sé si, me imagino que tal vez está preguntando si hay otras opciones. No sé si se ha realizado alguna infiltración o algo así. Se pueden realizar infiltraciones para disminuir el dolor. La estenosis de canal, cuando queda un dolor residual y sobre todo cuando ya lleva tanto tiempo, ya es un dolor que está centralizado. Entonces el tratamiento ya es diferente y regularmente no se elimina por completo, pero se puede disminuir para que esta persona tenga una mejor calidad de vida. Ok, gracias. Hola, tengo protrusión C5 y C6, vivo en Guatemala y aquí no hay muchos de los procedimientos que mencionan. Dos médicos especialistas me han dicho que es operación y actualmente me han dejado mucho medicamento, pero lo que más tengo es sensación de quemazón en dedos de las manos y la pierna derecha, muy parecido a síndrome piramidal. Mi edad es de 43 años. ¿Cómo puedo contactarlos? Bueno, con mucho gusto. Puede contactarnos en Enlace Med y con gusto lo referimos a los doctores. Creo que ahí abajo en la pantalla está el WhatsApp. Ok, vamos a ver. Todos los doctores de espalda me desaconsejan el disco móvil porque dicen que después voy a tener dolor en las articulaciones facetarias. Dicen que las articulaciones facetarias ya no están vírgenes por chocar tanto entre sí y mejor ya no se mueven. Bueno, esto es algo que yo he mencionado en la presentación, ¿no? Que hay que reunir unas condiciones y efectivamente si además de la degeneración del disco existe una importante degeneración facetaria, pues entonces no se puede realizar una cirugía por vía anterior, en este caso pues sería una fusión por vía anterior, una LIF, por ejemplo, que evitas, como decía antes, pues la apertura de la musculatura y tocar o manipular estructuras nerviosas, ¿no? O sea que existe una alternativa, pero sí, si las facetas están muy degeneradas, entonces no es un buen caso para prótesis. Ok, gracias. Si tengo el síndrome de la espalda fallida porque no ha funcionado la fijación de vértebras, ¿qué se puede hacer? Bueno, estos Ah, casos son muy... Ah, perdona, bueno, luego desde el punto de vista del dolor, ¿eh? Yo voy con la idea de quirúrgica, de cirujano. Estos ya. casos, a ver, lo primero que hay que ver como enseñaba antes en las telemetrías, si se ha respetado la forma de la columna, porque muchas veces lo que se hace es una fijación de vértebras que deja al paciente en flat, le quita la lordosis lumbar y eso es extremadamente doloroso, ¿no? Entonces hay que hacer una buena valoración de la forma, de cómo se ha realizado la fusión lumbar. También hay que descartar una pseudoartrosis, un fallo de la fusión. O sea, hay que hacer un estudio exhaustivo y intentar saber por qué esa fijación de vértebras no ha funcionado. Si al final no se encuentra un motivo estructural, entonces cuando hay que pasar el caso a la doctora Vega, Sí, que querías comentar. ajá, sí, cuando ya se revisa bien al paciente y se ve que está la operación está bien, que la lordosis está bien y que entonces ya hablamos del famoso dolor centralizado, pues hay unos estimuladores medulares que es como poner unas plaquitas dentro de la columna, dependiendo del nivel que se quieran, por ejemplo, si es una columna lumbar, se pueden poner unos estimuladores o a nivel cervical se ponen diferentes tipos. Hay estimuladores para lo que es la médula en específico y hay estimuladores para los ganglios.
Entonces hay que valorar qué tipo de dolor es, si solo es una raíz, si son varias, si es dolor solo de la parte central de la columna. Y entonces estos estimuladores ahora son de alta frecuencia, antes era más difícil colocarlos, pero ahora cada vez es más fácil. Estos no emiten parestesias, que quiere decir que el paciente no va a estar notando todo el tiempo que tiene una descarguita eléctrica en las piernas o en los brazos. Y ahora hay unos modelos que tienen inteligencia artificial que puede tener el paciente el control del estimulador y modularlo él mismo a través de un teléfono móvil y que nosotros podemos estar viéndolo, por ejemplo, si ustedes están en Guatemala, nosotros podemos estar vigilándolo desde aquí y hacer ajustes. Estos estimuladores tienen un excelente resultado si el paciente es bien seleccionado. Gracias, doctora. Eh, Pregunta, cuando la columna ya dispone de un disco artificial lumbar a nivel L5-S1 y debido a la distribución del peso aparecen hernias en disco degenerativas en estructuras superiores. Si las técnicas preventivas no mejoran dolor o pinzamiento, ¿se puede implantar más prótesis y cuántas? Sí, a ver, hay pacientes que a veces con el tiempo aparece una degeneración de otro nivel discal, se puede colocar una nueva prótesis. Habitualmente los niveles que intervenimos van de la lumbar 3, o sea, el disco L3, L4, L4, L5 y L5S1. A medida que progresas más craneal, más hacia arriba en la columna lumbar, hay menos movimiento y existen opciones de técnicas mínimamente invasivas como el abordaje lateral. O sea, no hace falta ir por una vía anterior, ni tampoco hace falta, no es tan necesario preservar el movimiento como lo es en los niveles inferiores. Ok, gracias. Eh, si se tuvo una fractura horizontal en la segunda vértebra lumbar y un pedazo de la misma quedó en el espacio del disco entre vértebras, ¿podrá causar dolor futuro que haga necesario la remoción del mismo? Bueno, a veces hay fracturas de platillo que intentan sobre el disco intervertebral y cursan de forma asintomática, es decir, no necesariamente va a tener dolor ni va a necesitar, si no tiene dolor, pues ningún tipo de... Perdón, es que estoy aquí leyendo. Estoy operado hace 2 años de la L4 y L5 y el sacro. Ahora me molesta el glúteo derecho un poco y siento un poco de debilidad en la pierna. No, no especifica mucho. Estamos hablando de una intervención de hernia discal L4, L5 y una persistencia de dolor hacia el glúteo y la pierna. Bueno, habría que hacer, como digo, pruebas diagnósticas, habría que explorar al paciente, entender si ese dolor está relacionado con la misma zona en la que le han intervenido, que seguramente sí, y descartar otros focos de dolor. En ocasiones hay pacientes que intervenimos de columna lumbar, sobre todo los que le realizamos artrodesis lumbar extendidas al sacro, que pueden desarrollar lo que se conoce como el síndrome del piramidal. La doctora Vega es una experta en tratarlo. Y entonces se puede cursar pues como una ciática o una pseudociática, ¿no? O sea que ese es uno de los posibles diagnósticos. Ok. Después de una artrodesis lumbar L4, L5, ¿qué ejercicios me recomiendan? Creo que eso va un poco más con el tema de fisioterapia, pero creo que es importante. Sí, yo aquí, siempre que colocamos implantes, yo creo que es importante también entender que cualquier tipo de implante necesita por lo menos 3 meses para que tengamos una buena fusión del hueso sobre el implante o sea, esa incorporación, esa unión entre el hueso y el implante son 3 meses. Entonces hay que mantener ese dato dentro de la cabeza y durante esos 3 primeros meses pues podemos caminar, podemos hacer una rehabilitación suave, pero debemos evitar, pues por ejemplo, actividad deportiva, flexiones extremas, extensiones extremas. eh, y bueno, se puede incluso valorar en algunos casos pues llevar una faja lumbar durante el primer mes, sobre todo, pero hay que mantener precauciones durante los 3 primeros meses. Ok.
Estoy considerando la realización de una cirugía. Puedo hacerla en dos momentos. Uno, el diagnóstico de columna y dos, la intervención quirúrgica en sí. Sí, Eh, en ocasiones hay pacientes que les realizamos, pues la doctora Vega ha presentado una imagen de discografía cuando realiza el tratamiento de la radiofrecuencia intradiscal. Entonces, nosotros en ocasiones utilizamos técnicas de diagnóstico intraoperatorias. Por ejemplo, hay algunas veces que las técnicas de dolor no solo son terapéuticas, sino que también son diagnósticas, ¿no? Entonces, se puede valorar en algunos casos a algunos pacientes, primero realizar una técnica diagnóstica que a la vez puede ser terapéutica y luego pues valorar en un segundo tiempo si precisa cirugía. ok, gracias. Tengo dolor crónico en articulaciones del sacroiliaco desde hace 2 años. Estoy en terapias físicas y ya me pusieron PRP, pero no ayudó en nada. Bueno, aquí no sé qué más se haya realizado, pero hay otras opciones. Se puede hacer una radiofrecuencia convencional o una radiofrecuencia enfriada, que lo más indicado es por pasos es hacer la térmica. Si no funciona o si queda todavía dolor residual, se puede hacer la enfriada. Ok. Sí, a mí me gustaría añadir sobre el dolor de sacroiliaco que cuando todos los procedimientos de dolor no han funcionado y es claramente un dolor sacroiliaco, existe la opción de la fusión, que además hace unos años salió pues la opción de la fusión percutánea, ¿no? De la articulación sacroiliaca. Pero hay que tener muy claro que ese es el problema, que las acrílicas son el problema. Ok. Es cierto que si uno se cuelga con la cabeza hacia abajo, eso hace que la columna se descomprima y los discos deshidratados puedan volverse a rehidratar. Bueno, yo creo que esto es algo que a veces todos pensamos, ¿no? Preguntamos. Bueno, rehidratarse, no. Lo que sí que a veces hacer tracciones o pues un poco lo que está comentando este paciente, ¿no? De colgarse, pues tiene un cierto efecto analgésico. Me costaría explicar exactamente a través de qué mecanismo, pero quiero imaginar que si lo que tenemos es una protusión o tenemos una fisura, pues al final realizar esa tracción o realizar ese o colgarnos y quitarle carga durante un tiempo, pues lo que va a hacer es estirar ese disco y hacer pues una especie de neuromodulación a nivel local, ¿no? Si tenemos esas inervaciones de los nervios, las terminaciones sinovertebrales, pues a lo mejor eso crea una neuromodulación mediante la descompresión. No sé, Iliana, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que se basa también en estirar la musculatura y los ligamentos, que como dije al inicio de mi plática, de mi charla, no siempre es el dolor es de un solo foco, sino son varios. Entonces, si hay una hernia, los músculos, los ligamentos se tensan para compensar el desbalance que tiene la columna y entonces crea contracturas musculares. Entonces, al hacer estiramientos, también por eso se utiliza últimamente los pilates, porque hacen un estiramiento en toda la columna, en todos los músculos de la columna. Ok, perfecto. Creo que en eso estamos. Si por alguna razón no hemos podido contestar su pregunta, se la contestaremos por vía escrita. Quiero agradecer al doctor Pablo Clavel y a la doctora Ileana Vega por su plática. Es un tema muy profundo, con muchos diagnósticos. Sin embargo, creo que nos han dado una buena idea de las opciones que existen hoy en día. Muchas gracias por participar en este webinar. Y ya saben, nos pueden contactar al WhatsApp de Enlace Med y con gusto los ponemos en contacto con
el Instituto Clavel. Muchas gracias. No sé, Pablo, si algún algo que No, quieras agregar. yo agradecer de nuevo a todas las personas que nos han seguido, que han estado en este webinar y agradecer la presencia de mi colega, la doctora Vega, y por supuesto también agradecer a Enlace Med la organización de este evento. Ok, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta Chao. luego.